Rama de la medicina que se encarga del estudio de las enfermedades del adulto mayor. Se encarga de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento, de la recuperación de las enfermedades del adulto mayor. ¿De qué se llama adulto mayor? Aquella persona mayor de 60 años, como está establecido en la OMS. Entonces, esta especialidad, como le decía, se va a dedicar al manejo de los adultos mayores. Y uno de los grandes inconvenientes que se tiene cuando se enfrenta a un paciente adulto mayor es que estos pacientes son complejos, tienen ciertas particularidades, tienen ciertas peculiaridades que hace que el tratamiento común que nosotros podemos dar, ¿no? el ver, el hacer una historia clínica, diagnosticar, a veces no es suficiente porque nos quedamos con muchas cosas sin hacer, u otras cosas que dejamos de hacer y al final van a incidir en la salud del adulto mayor. Por lo tanto, hay una metodología para realizar este trabajo que nos va a ayudar mucho para poder hacer un buen tratamiento, digamos así, una buena evaluación del adulto mayor. Y esto se llama valoración geriátrica integral, que es el primer tema que vamos a abordar en la noche de valoración geriátrica integral. Como pueden ver, se compara con un modelo médico tradicional. ¿Qué es lo que hacemos en un modelo médico tradicional? Lo primero, hacemos el diagnóstico de todas las enfermedades, ¿no? Entonces encontraremos que tiene un DCB isquémico, tiene hipertensión arterial, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, ¿no? Y además tiene diabetes y dislipidemia. ¿Qué hacemos contra todo eso? ¿Qué hacen ustedes? ¿Puedes cerrar la puerta, por favor? Vamos a dar tratamiento médico. Para eso estamos, ¿no? Somos médicos y damos tratamiento médico. Entonces se va a dar tratamiento médico. Y como pueden ver, ¿no? El ictus obviamente ha sido consecuencia de todas las otras enfermedades que hay. Si tenemos hipertensión arterial, daremos vasodilatadores. Para fibrilación auricular controlaremos anticoagulantes y quizás controlemos la frecuencia cardíaca. Si hay insuficiencia cardíaca, daremos diuréticos, diabetes, insulina, y si hay dislipidemia, daremos estatina, ¿no? Todo aquello que se tiene que dar como un tratamiento médico. Entonces, con eso ya lo mandamos a casa, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que este paciente probablemente tiene otro problema más. Como por ejemplo, si le va a una clínica particular y lo tratan con hipertensión arterial, le van a dar un medicamento que cuesta carísimo, que cueste quizás 500 o 600 soles, y el ingreso del adulto mayor está en la UNP, recibirá 450. O sea, no le alcanza ni siquiera todo el sueldo para tratarse de la enfermedad. Una de las enfermedades hipertensión. Entonces hay que tener otro punto de vista, otra forma de abordar, otra forma de enfrentar al adulto mayor. Y entonces lo que se ha hecho es crear lo que se llama la evaluación geriátrica integral, en el cual lo que vamos a hacer es evaluar al paciente desde varios puntos de vista. Porque podría ser que tenga hipertensión arterial y ha tenido ictus. ¿Qué sucede con el ictus? La persona se va a quedar ahí y no va a poder caminar más. Entonces nos interesa mucho la evaluación de la función física. Vamos a entender poco a poco todo esto. Luego, si este paciente ya tiene un deterioro cognitivo, tiene demencia, obviamente si tú le indicas todo tu medicamento, posiblemente no los tome o los tome mal, porque apenas sale del consultorio va a decir, bueno, como me dijo el doctor, no importa, agarro todo y me lo tomo todo junto, ¿no? Para algo me hará bien. Entonces, luego tenemos si es que hay un problema nutricional y si hay necesidades básicas, por ejemplo, la familia lo ayuda o no lo ayuda, si la familia le indica las medicinas que debe tomar o nadie, ¿no? Y luego ver cómo está su aspecto social, que quiere decir lo que acabamos de decirle con respecto al precio de los medicamentos. Si no le alcanza plata, tenemos que hacer una evaluación de la función social. Entonces, como pueden ver, es una forma distinta de enfrentar al adulto mayor, de poder mejorar en realidad su salud. Entonces, lo que vamos a hacer es que hay que tener en cuenta qué cosas tiene el adulto mayor, qué de diferente es en relación a los adultos más jóvenes.
muchas diferencias. En primer lugar, ¿no? Va a tener una disminución de la capacidad de la reserva homeostática, ¿no? ¿Qué significa esto? Que no, cuando este paciente tenga algún problema, no va a poder equilibrarse rápidamente con el medio ambiente o dentro de su medio interno. ¿Por qué? Porque va a demorar mucho más su poca reserva homeostática. Por otro lado, normalmente la gran mayoría de los adultos mayores tienen muchas enfermedades, como hemos visto en el anterior. Ha tenido su DCB como consecuencia de que de hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular. Obviamente va a vivir menos, y uno de los grandes problemas es que muchas de las enfermedades que va a tener el adulto mayor van a tener una presentación atípica. ¿Qué significa que sea presentación atípica? De que la persona muchas veces no va a manifestar las mismas o las características que ustedes conocen para las enfermedades, como por ejemplo la neumonía. La neumonía normalmente nosotros vamos a diagnosticar porque tiene fiebre, porque tiene tos, ¿no? Porque tiene disnea. Es la actividad típica, ¿no es cierto? ¿Y qué sucede? Van y miran a un paciente en emergencia, un adulto mayor, y no tiene nada de eso, pero tiene neumonía. Entonces, esa es la presentación atípica que van a tener los adultos mayores, la presentación atípica de las enfermedades. También pueden tener dependencia funcional, que significa que alguien tiene que llevarlo de un lado para otro, alguien tiene que darle de comer, alguien tiene que llevarlo al baño, bañarlo, etc. Entonces, hay muchas cosas. Luego, dolor. También vamos a estudiar hoy mismo los problemas farmacológicos que van a tener los adultos mayores. Por todo lo que ha pasado ya, tanto su farmacocinética como su farmacodinámica van a estar alterados, ¿no? Entonces, todo esto hace de que se tenga que enfrentar al paciente de otra manera a través de la valoración genética integral. Entonces, lo que yo le decía, esta parte termina acá, ¿no? Alta comorbilidad, o sea, tienen varias enfermedades, presentación atípica de la enfermedad, hay deterioro de la función y necesidad de soporte social. En realidad, casi todos los adultos mayores también necesitan de soporte social, que muchas veces lo va a asumir la misma familia. Entonces, la valoración genética integral tiene otro componente importante o otro hecho importante, y que no se va a limitar a ver la patología del anciano, que es lo que normalmente en un examen médico o una evaluación médica común y corriente que ustedes conocen van a hacer, ¿no? Porque como hemos visto en la lámina primera, lo que se hace es el diagnóstico de enfermedades, se da el tratamiento de enfermedades y listo, ¿no? A su casa. Entonces, esto no es así. Tenemos que tener un conocimiento más profundo del adulto mayor, y no solo de él, sino de su entorno. ¿Por qué? Porque el entorno puede decidir si este paciente va a poder vivir cómodamente o no. Lo típico, en el primer paciente hemos visto que tiene un ictus, ¿no? Cerebral, ¿no? Un infarto cerebral. ¿Qué sucede? Normalmente el infarto cerebral, ¿qué va a producir? ¿Cuál es la manifestación más importante que presentan los infartos cerebrales? ¿Alguien recuerda? Parálisis. Parálisis, ¿no? ¿Entonces qué produce? Puede ser una hemiplegia o una hemiparesia. ¿Qué sucede? No va a poder caminar. Entonces, ¿qué sucede? Si no hay alguien en su entorno que lo apoye, ¿qué va a suceder con el paciente? No va a lograr mejorar en nada. Hay pacientes que, si son apoyados por la familia, los hijos, etcétera, la esposa, mejoran mucho e incluso salen del problema, con pocas secuelas. Pero si no hay persona que lo ayude, definitivamente no va. Entonces, más importante que las enfermedades que tienen, es importante en este caso su entorno, porque su entorno es el que va a lograr que esta persona pueda mejorar, se pueda salir de allí. Entonces, muchas personas llegan muy mal, pero después se recuperan casi al 100%. Entonces, cuando nosotros decimos hay que ver de alguna forma distinta, evaluar, es que se plantea la valoración genética integral, ¿no? Como un primer procedimiento fundamental, ¿no? Que nos va a ayudar a diseñar un plan preventivo, terapéutico y rehabilitador. En el caso del DCB isquémico le interesa mucho más un plan de rehabilitación, más que medicamentos, ¿cierto? Entonces hay que estudiarlo desde ese punto. Entonces, ahora, la otra cosa importante es que la valoración genética integral va a recurrir a muchas pruebas
que son generalmente cuantitativas para poder determinar, o muchas escalas se dice, ¿no? Muchas escalas cuantitativas que nos van a ayudar a determinar en qué condiciones se encuentra este paciente. Entonces, es muy importante que estos instrumentos o escalas sean validadas y ya están validadas a nivel mundial y que puedan servir para que nosotros tomemos acciones con respecto al paciente. Entonces, la definición de la evaluación genética integral sería que es un proceso diagnóstico multidimensional, interdisciplinario, que cuantifica capacidades y problemas para planificar un tratamiento y seguimiento continuado. Entonces, esto es lo importante. Proceso diagnóstico multidimensional. O sea, no nos limitamos a ver el espectro médico, la patología, las enfermedades que tiene, sino vamos un poco más allá. Y entonces, lo que nos permite la valoración geriátrica integral es saber cómo está, en primer lugar, su estado de salud. No estamos desconociendo de que no se tenga que hacer trabajo. Para ver cómo está su estado de salud, obviamente vamos a tener que hacer una evaluación médica que consiste en ¿qué? ¿Qué hacen la evaluación médica ustedes? ¿Cuál es el primer punto? Historia clínica. Dentro de la historia clínica que comprende anamnesis, examen clínico y todo lo demás, ¿no es cierto? Entonces, eso se hace de todas maneras, igual, no se dice que ya no se va a hacer. Pero luego nos preocupa cómo está su funcionalidad. Y esta es la parte más importante de la geriatría. Nosotros decimos prácticamente el punto de partida para saber si un paciente va a mejorar o no va a mejorar es su funcionalidad. Si este paciente con DCB isquémico es un paciente que ya está postrado mucho tiempo, que está con múltiples problemas, se llena de úlcera por presión muy fácilmente, está con hipoalbuminemia, va a ser más difícil poder recuperar. Quizás lo único que vamos a conseguir es mejorar algo de su estado general, pero nada más. Pero si este paciente que ha tenido su DCB, pero antes de tener ese DCB isquémico que hemos visto en la primera lámina, esta persona hacía todas sus actividades, salía a la calle, hacía todas sus actividades normalmente, ¿qué nos queda? Recuperar nuestro estado. Entonces, eso es de cómo estaba su funcionalidad. Luego, obviamente, ver la parte mental, que es evaluar la parte cognitiva y la parte afectiva, y al final ver cómo está, o hacer una evaluación de su entorno social. Entonces, todo esto generalmente se tiene que hacer en personas frágiles, pero se puede hacer en general con todos los pacientes que encontremos, ¿no? Y entonces se elabora un plan de atención integral, integrado y coordinado, ¿no? Para que se pueda tomar las mejores decisiones para el adulto mayor, en el cual se debe considerar las opiniones de esta persona. Muchas veces ya no se presta atención a eso, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, vas a consultar a los hijos qué es lo que quieren del paciente, del adulto mayor. Y entonces resulta que este adulto mayor, por ejemplo, tiene una neoplasia metastásica a todo nivel, y el adulto mayor ya no quiere saber nada, ya se rindió porque sabe que no se va a recuperar. Lo que sucede con los hijos. Yo quiero tenerlo vivo a mi papá o a mi mamá, a cualquier costo, ¿no? Lo que sea, voy a pagar lo que sea. Ya toma en cuenta las decisiones del adulto mayor, ¿no? Ella quiere irse, y hay que darle la oportunidad de irse. O sea, hay que ver, entonces, priorizar siempre la opinión del adulto mayor. Siempre que esté en posibilidades, obviamente, pero un paciente con demencia, pues, obviamente no vamos a poder preguntarle qué cosa es lo que quiere, ¿no? Entonces, la valoración geriátrica integral es considerada como la nueva tecnología de la geriatría, así como el cardiólogo tiene su EKG, bueno, su ecocardio, etc. La geriatría solo se sirve de la valoración geriátrica integral para hacer un diagnóstico, ¿no?, multidimensional que identifica capacidades y problemas médicos, psicosociales y funcionales del adulto mayor, preferentemente del adulto mayor frágil. Entonces, se va a diferenciar la valoración geriátrica integral o la evaluación geriátrica de una evaluación médica. ¿Por qué? Porque va a centrarse en ancianos frágiles. Va a hacer hincapié en el estado funcional, ya lo dije hace un momento. Para el geriatra lo más importante es la funcionalidad del paciente. En qué estado funcional se encuentra y si eso va a mejorar o no. Para ello hará uso de escalas cuantitativas, ya les dije,
y el uso de equipos interdisciplinarios. Ahora, valoración geriátrica se puede aplicar en cualquier sitio. Una de las cosas importantes es cómo funciona un sistema de geriatría. Normalmente debería ser un programa o un sistema en donde el adulto mayor ingresa y ya no sale más. ¿A qué me refiero? De que si este paciente ingresa en algún punto de la atención, este paciente ya no debe salir del sistema. De eso, por ejemplo, lo tienen muy bien desarrollado los institutos armados, ¿no? La FAP, la Marina, el Ejército, un poco la policía, ¿no? Ellos, ¿por qué hacen todo esto? Porque cuentan con pocos pacientes, no son todos. Entonces pueden ingresarlo a un sistema y no salir. Por ejemplo, ingresa por emergencia, pasa a hospitalización, luego sale y se va hacia atención domiciliaria o hospital de día. Luego, cuando ya está bien, pasará a atención domiciliaria y si hay algún problema, volverá a entrar a emergencia. Y entonces, en todos estos sitios se puede hacer la valoración geriátrica integral, ¿no? Pues tanto en la comunidad como en el hospital se puede hacer. Entonces, estos hospitales, estos sistemas que le digo de las personas policiales, por ejemplo, tienen eso, ¿no? Tienen su hospital, la FAP tiene un hospital bastante grande y inclusive tiene un hospital geriátrico especial. De donde salen los pacientes, puede pasar a hospitalización, a emergencia o donde sea. Cuando salen, hay un equipo especial que se dedica a hacerle atención domiciliaria. Y si en algún momento en la atención domiciliaria tiene algún problema, ¿no? O lo recoge emergencia o lo recoge hospitalización, lo puede ingresar al sistema. Nunca sale del sistema. Eso es lo interesante. Y esto no puede suceder en el MINSA ni puede suceder en la salud. ¿Por qué? Primero, son bastante simples, ¿no? Hay demasiados pacientes. No se puede cumplir con eso. Y aparte, estos pacientes están dispersos. En el caso de la FAB o la Marina, tratan de atender a la gente que está alrededor del hospital o cerca de los centros de atención de estas fuerzas armadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación genética integral? Mejorar la exactitud diagnóstica atendiendo a las 4 esferas. Entonces, acá ya tenemos la idea global, ¿no? La valoración genética integral tendrá 4 esferas: la clínica, la física, la funcional, la mental y la social. Entonces, estas 4 esferas tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, también nos permite hacer o descubrir problemas no diagnosticados previamente y potencialmente tratables, ¿no? Esto es lo típico que sucede con las personas, y siempre lo digo, que van a los hospitales, ¿no? ¿Qué sucede con el médico que atiende a un adulto mayor? ¿No? Le habla y nota que no lo escucha, ¿no? Lo que hace, alza la voz para que lo escuche muy bien. ¿Y han visto si en el diagnóstico del médico, en su historia clínica, está puesto que tiene hipoacusia? Nunca, ¿no? Ni les preocupa ni les interesa. No parece ser importante para ellos, pero ¿será importante o no? Es muy importante en la medida que eso va a determinar si te va a escuchar bien, el tratamiento que le vas a dar, e incluso de cómo se va a sentir él. Muchas veces un paciente, como vamos a ver más adelante en las clases, un paciente con hipoacusia puede ser muy fácilmente síndrome confusional agudo o depresión, que son cuadros muy frecuentes que van a tener estos adultos mayores. Entonces, hay problemas que se pueden diagnosticar y que el médico los ve, pero no diagnostica, ¿no? Entonces, hay que establecer un tratamiento adecuado a las necesidades del anciano, se mejora el estado funcional y cognitivo, que es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Cuánto se puede mejorar el estado funcional? Bueno, mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Cuál es el recurso del paciente? No solamente el recurso económico, sino exclusivamente puede ser recursos sociales, o sea, ¿quién lo atiende? ¿Está la esposa, está el hijo, alguien que lo vaya a atender, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos que ubicar al paciente? Una de las cosas importantes es que cuando hablamos de pacientes institucionalizados, estamos hablando de pacientes que van a atenderse en casas de reposo. Y la atención en casas de reposo no es lo mismo que atención en domicilio o atención en casa, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta siempre esto. Y una de las cosas que también se trata de evitar, o lo posible, que no se que vaya en mejores condiciones, es que vayan a instituciones, porque estas instituciones, si bien es cierto, son casas de reposo, no van a cumplir las funciones que se cumple en la familia, dentro de
del hogar del adulto mayor, ¿no? Siempre hay limitaciones, es más, siempre hay mayores posibilidades de que se pueda deteriorar más. Por eso la idea siempre es que no vayan a casas de reposo. Entonces, ¿qué es lo que se vio? Cuando se hizo una comparación de cómo se hacía el diagnóstico entre una hospitalización convencional con un servicio de geriatría, se encontró que era mucho más fácil encontrar síndromes y problemas geriátricos en pacientes que estaban siendo atendidos en el servicio de geriatría. Y acá está puesto esto. Esta es una comparación, como digo, entre hospitalización convencional y geriátrica de los síndromes geriátricos principales. ¿Qué sucede? Como podemos ver, cuando está en una unidad de geriatría, fácilmente va a poderse diagnosticar caídas. Como pueden ver al otro lado, la columna roja es muy pequeña. ¿Qué significa? Que a nadie le importa la caída, ¿no? Nadie pregunta caídas. ¿Ustedes han preguntado alguna vez por caídas en adultos mayores? ¿Alguien se lo ha hecho? No, porque no es importante eso, ¿no? Si ustedes se caen no pasa nada, ¿no? A lo mucho que pasa, un rasguño, una herida simple. ¿Y qué sucede en el adulto mayor? También será igual, ¿no? No, pues no. No es igual, ¿por qué? Porque pueden llegar a producirse traumatismos severos y uno de los grandes problemas que va a tener el paciente adulto mayor es fractura de cadera. Este paciente ya viene con osteoporosis, una caída que no sea muy fuerte, igual termina fracturándose la cadera. ¿Y saben lo que sucede cuando tiene fractura de cadera o no? Está demostrado de que casi el 50%, escuchen bien, casi el 50% de los adultos mayores que sufren fractura de cadera van a fallecer antes del año. Era importante caídas, ¿no? Muy importante. ¿De acuerdo? Casi el 50% de los pacientes que sufren caídas y sufren fractura de cadera van a terminar falleciendo al año. Entonces, caídas es muy importante. Constipación. ¿Qué es la constipación? ¿Alguien sabe? Estreñimiento. ¿Qué es estreñimiento? Constipación. ¿Qué es estreñimiento? Es constipación. ¿Qué es constipación? Estreñimiento. ¿Y qué es cualquiera de los dos? Cuando hay ausencia de defecación. Y esto es igualito. ¿A quién le preocupa esto? Me hace recordar la historia de una geriatra en el hospital Almenara. Porque decía, ¿y dónde está la señorita con constipación? ¿Por qué? Porque ella iba y preguntaba si había hecho posiciones o no. Simplemente por un hecho. Justo estaba haciendo su trabajo estaba trabajando en traumatología. Porque si este paciente tiene constipación, tiene alta probabilidad de sufrir de síndrome confusional agudo. Y como vamos a ver cuando veamos el capítulo de síndrome confusional agudo, eso limita su tiempo de vida, prolonga su estancia hospitalaria, prolonga la posibilidad de curarse en el adulto mayor. Entonces, constipación también es importante. Y lo que le decía hace un rato, ¿no? El médico tiene que levantar la voz para que lo escuche, pero nunca le pone déficit sensorial auditivo o hipoacusia, ¿no? Mira la gran diferencia que hay, ¿no? Los geriatras casi todo el mundo hace, pero escuchándolo, los médicos en hospital convencional no lo ponen, ¿no? Incontinencia igual. Otra de las cosas importantes, como pueden ver, es el deterioro cognitivo. ¿A alguien le preocupa cómo está su condición? El adulto mayor, casi nadie, ¿no? Salvo los que hagan movimiento, los neurólogos, ¿no? Los neurólogos que hacen el minimental, ni por ahí los psiquiatras también. Ni los psiquiatras, porque ¿quién hace el minimental en el servicio de psiquiatría? Las psicólogas, ¿no? Los psicólogos no lo hacen ni siquiera psiquiatría. Se lo mandan ahí y será importante el deterioro cognitivo, ya lo hemos conversado hace un rato. No nos pueden escuchar, o si nos escuchan algo no lo van a cumplir porque ya perdieron la memoria, ya no van a recordar. Tú le dices tienes que tomar tal pastilla a tal hora, ya
sale de la puerta y 2 pasos más allá ya se olvidó totalmente. No se acuerda. Y entonces, ¿será efectivo el tratamiento que ustedes van a dar? Se lo hicieron dándole los mejores medicamentos y todo lo demás. No va a pasar nada, ¿no? Es un gran problema que también vamos a ver al final del curso de este capítulo, el factor del sueño, ¿no? Alguien preguntará si está durmiendo bien o no el paciente en un hospital convencional, ¿no? Depresión es otro grave problema. Más o menos un 20-30%, algunos dicen hasta 40% de los adultos mayores tienen problemas afectivos, principalmente depresión. Y hay que buscar, porque la depresión está relacionada con muchas enfermedades, como vamos a ver en la clase también, ¿no? Esta depresión te puede provocar accidentes cerebrovasculares, como otras enfermedades más. Entonces era importante buscar depresión, no lo dejamos pasar. Entonces, este es el problema. Entonces, esta laminita tendría que aprenderse bastante porque está relacionado con síndromes geriátricos, que son los principales. ¿Por qué se llaman síndromes geriátricos? No hay más extremo, porque depresión le puede dar a cualquiera, ¿no? No necesariamente tiene que ser adulto mayor. A un joven, o a las chicas cuando están enamoradas. ¿Sí o no? Bueno, yo creo que en el caso de que si un joven se fractura la cadera, de repente se puede operar o ver alguna solución, ¿no? Pero como acaba de mencionar, una fractura de cadera en el adulto le va a ocasionar la muerte, ¿no? O incluso la depresión, como dice, le va a ocasionar un vacío sistémico y por ende va a perder la funcionalidad. Perfecto, porque paciente que caminaba y ya no vuelve a caminar, solamente por ese hecho. Un evento que al final termina siendo un evento catastrófico para el adulto mayor. Entonces hay muchos problemas que vamos a ver. Pero hablamos de que, ¿por qué se llaman síndromes geriátricos, no? Porque depresión le va a dar a todo el mundo. Deprivación sensorial puede ser que haya nacido con eso incluso, recién nacido puede tener. Se llama síndrome geriátrico porque hay 2 cosas fundamentales que hay que recordar siempre. Primero, que es muy frecuente en el adulto mayor, y segundo, que afecta mucho su estado de salud. O sea, el síndrome geriátrico tiene que reunir esas 2 condiciones, que es muy frecuente en el adulto mayor y que afecta mucho a su estado de salud. Entonces, esto siempre hay que tener presente, por eso que todos estos cuadros, todos estos síndromes que están puestos acá, es bueno recordarlos para lo que sea. Ya hemos hablado acerca de las características que van a diferenciar al adulto mayor. Primero, habíamos señalado que hay un envejecimiento fisiológico de todas las estructuras. Envejece el riñón, envejece el corazón, envejece el cerebro, todo envejece. ¿Qué significa eso? Que hay una reserva funcional disminuida. Hay un deterioro funcional disminuido, el cerebro no va a responder como tal, el corazón posiblemente tampoco. ¿Por qué? Porque ya tiene falla cardíaca. Entonces, todo esto hace que haya una disminución del deterioro funcional. Eso hace que haya una disminución, un deterioro de su capacidad de respuesta. Un corazón sano no va, mejor dicho, un corazón enfermo con una falla cardíaca no va a responder igual que un corazón sano. Eso todos lo sabemos, ¿no? Y entonces cuando tú quieras tratar a alguien, a algún adulto mayor, vas a tener que darle posiblemente por más tiempo y de otra forma distinta el tratamiento para su falla cardíaca. No va a ser lo mismo que a una persona un poco más joven. Y este deterioro de su calidad reactiva es lo que al final va a terminar provocando la forma típica de la presentación de las enfermedades. Si volvemos a neumonía, ¿por qué el paciente no hace fiebre? ¿Por qué el paciente no tiene tos o no hace disnea? Si tendría que hacerlo, está con neumonía. ¿Por qué? Porque todo ha disminuido su capacidad, su respuesta. La tos es un mecanismo de defensa, todos lo sabemos, o alguien tiene duda de eso. La tos es un mecanismo de defensa. Pero ¿qué sucede? Ese mecanismo de defensa ya se perdió. Ya no lo tiene igual que la persona joven, o que el niño incluso. Entonces, por eso no tendrá tos. Ahora, su inmunidad ha disminuido. Y cuando hay una disminución de la inmunidad, ¿qué es lo que va a suceder? Ante una noxa, ante una infección,
el cuerpo no va a reaccionar de la misma manera. Es una persona joven que provoca fiebre, porque la fiebre también es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? Es para tratar de controlar las infecciones que tiene. No lo hará, porque simplemente su inmunidad está disminuida. Y la disnea tampoco lo hará porque ya está acostumbrada a vivir en un ambiente hipóxico. Entonces, hay muchas condiciones que hacen de que la presentación de las enfermedades sea de forma típica en un adulto mayor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la evaluación geriátrica integral, tiene todo un proceso. Se aplica la evaluación geriátrica integral, que es lo que vamos a estudiar en los siguientes minutos, y esta evaluación geriátrica integral nos va a dar un listado de problemas. Si recordamos la primera lámina, ¿no? Había ictus, ¿no es cierto? Había hipertensión arterial, había fibrilación auricular, había falla cardíaca, ¿no? Entonces todos esos son problemas, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en eso, no vamos a avanzar a la parte social ni funcional, porque nos vamos a confundir más, pero centrémonos en eso. Entonces hacemos una lista de problemas, ¿no es cierto? Y de ellos centrémonos en hipertensión arterial nada más. ¿Cuál será el objetivo de atender al problema de hipertensión arterial? ¿Qué haremos? Controlar, muy bien. ¿Y a cuánto controlamos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo, nuestra meta terapéutica? Para centrarnos solo en la parte terapéutica nada más, no vamos a hablar de disminución de sal, que tienes que hacer ejercicio, que también es parte del tratamiento, pues centrémonos solamente en el tratamiento terapéutico. ¿Cuál es tu meta de hipertensión arterial? Niña, ¿cómo te llamas? Fátima, doctor. ¿Cómo? Fátima, doctor. Fátima, muy bien Fátima, dime. Llegar tal vez a un nivel esperado de 140/90, llegar a esos valores, ese rango de su nivel de presión arterial. 140/90, muy bien. Más o menos, puede estar bien, puede estar mal, no lo sé. Eso lo decís los demás. A ver, ¿cuál es tu meta terapéutica? Ya, exclusivamente en ese paciente que acabamos de ver en la primera lámina, para hacerlo más fácil. Recuerden que tiene diabetes. ¿La diabetes qué hace? ¿Cambia la meta terapéutica o no? Sí, ¿no? Entonces tenemos que bajarle menos, o sea que sea más de 140 o menos de 140. Ya cambia la figura, ¿no? Pues, ¿qué te dice la literatura? ¿Qué te enseña el cardiólogo? ¿Qué te va a enseñar el endocrinólogo? No, hay que bajarle. ¿No? ¿Cuánto? A 120 te dice. ¿No es cierto? ¿Sí o no? 120/80. Pero ¿qué sucede con el adulto mayor? Decimos que la AMA después de 140, como dijo, 140/90 o 120/80 no sirve, ¿no? ¿Qué señalamos? Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque en el adulto mayor surge un problema bastante importante, que siempre lo hay que señalar y qué bonita oportunidad de decirlo ahora. Tú vas a bajar la presión arterial hasta donde el paciente te lo permita. ¿Qué significa? Un problema muy frecuente en el adulto mayor cuando se trata hipertensión arterial es que ellos hacen muy fácilmente hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. ¿Qué significa hipotensión ortostática? ¿Alguien sabe? No. La diferencia de presiones cuando estás en pie y echado. Cuando estás sentado o echado, ¿no? En pie echado, ¿no? ¿Cuánto es la diferencia? Más de 30. Más de 30. Más de 15, ¿no? Más de 15, nada más. O sea, le tomas primero la presión echado, luego lo sientas, a los 5 minutos le tomas, y si a la diferencia es más de 15, está haciendo hipotensión ortostática. Y si tiene hipotensión ortostática, ¿qué va a suceder con el paciente? Va a sentir mareos cuando ¿Se va? descampa. Se va a caer. Se va a caer, así de simple. ¿Por qué? Porque hace hipotensión. Y no han visto nunca un paciente, es típico, hace poco nomás tuve, la semana pasada en consultorio externo, tengo mareos, estoy que me caigo. ¿En qué momento? En la mañana. ¿Y a qué momento de la mañana? A la hora que me levanto de la cama. ¿Y qué está tomando antihipertensivos? ¿Qué va a suceder si sigue tomando así el paciente? Una vez se saca la muere, ¿no? Si se cae de la cama con la cabeza por delante, pues ¿qué hacemos ahí?
tenemos que disminuir la dosis y llevar hasta donde nos permita. Si con 150 ya no tiene hipotensión, su meta será 150. Ya no va a ser ni 140 ni 120. Y si con 160 te sigue provocando hipotensión ortostática, la meta será 160, un poco más. ¿Por qué? Porque se te va a caer si no. Y hemos visto que las caídas son un problema catastrófico en nuestros pacientes. ¿Se entiende? Entonces, el listado de objetivos será de acuerdo al paciente. Y acá decimos el listado de problemas de hipertensión arterial. Nuestro objetivo será, bueno, bajaremos presión arterial hasta donde la hipertensión ortostática no lo permita. Y así veremos. Todavía no llevo endocrino, ¿no? ¿O sí? Sí, Cuando lleven endocrino, el diabetes, supongo, espero que la doctora Chile les haga leer el ADA, ¿no? ¿O alguno de ustedes ha leído por curiosidad el ADA? No. Nadie, ¿no? Está en Clínica Médica 3, ya te conté. ¿Sabes lo que es el ADA? No. La guía de tratamiento para la diabetes, ¿no es cierto? Hay un capítulo muy interesante para adultos mayores. Y ahí lo que se hace es clasificar de una manera distinta. O sea, la meta no es para todos igual. La meta terapéutica. La meta terapéutica para aquellos que tienen comorbilidad será una, para aquellos que tienen, aparte de comorbilidad, deterioro funcional o cognitivo, será otra, y aquellos pacientes que tienen deterioro cognitivo y funcional severo, será otro. Ahí la meta, por ejemplo, glicosilada para el tercer grupo es 8, 8.5. No necesitas ya bajarle más. Si tiene deterioro cognitivo severo o tiene problema funcional severo, ya que vas a mejorar ahí. Y el ADA te lo dice, ¿eh? Lean el ADA. El capítulo que corresponde a adultos mayores, y van a ver que van a tener, lo clasifican en 3 grupos, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos 3 grupos, se da tratamiento. Entonces, las metas, la lista de objetivos va cambiando de acuerdo al paciente. Luego entonces en la intervención integral, ahí sí ya, ¿no? Como hipertensión arterial, tenemos que manejar ejercicios, tenemos que hacer dieta, ¿no? Ahora la dieta ha cambiado mucho con el tiempo, ¿no? Antes en la dieta DASH, ahora aparece la dieta MIN, y a veces la mediterránea, que parece ser el que tiene mejores resultados. Al final todas las dietas se pelean por ver cuál es el mejor. Entonces, también tendrá que entrar en la intervención integral. Luego será una reevaluación periódica y posteriormente, si es necesario, una valoración genética integral. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Entendido eso? Lo que tenemos que entender ahora es cuáles son los componentes de la valoración genética integral, que ya nos dije, ¿no? Las esferas o componentes de la valoración genética integral, la esfera clínica, la esfera mental, la esfera socioeconómica y por encima de todo la esfera funcional, que es lo que decía. Al geriatra lo que más le preocupa es la funcionalidad del paciente. Y en el tiempo han aparecido otras esferas más que quieren incluir, por ejemplo, nutrición, ¿no? Que hemos visto por ahí, comorbilidades, ¿no? O rendimiento físico. Pero todos ellos, nutrición entra a la esfera clínica, comorbilidades igual, a la esfera clínica, ¿no? Rendimiento físico entrará a la parte funcional. Al final no se ha cambiado, esto sigue siendo aceptado, solamente el estudio de las 4 esferas. Acá, por ejemplo, les traigo una publicación española en el que, bueno, hay que considerar que los niños son igual que esferas y como pueden ver, ¿no? Nos muestran 6 esferas, pero no es tanto así, porque si ustedes revisan bien, ¿no? La esfera funcional va a formar parte, o sea, fragilidad forma parte de la esfera funcional, y otros dominios, por ejemplo, sarcopenia irá a la funcional, caídas igual a la funcional, el estado nutricional irá a la esfera biomédica, etc. Y entonces igual nos seguimos quedando siempre físico o médico, funcional, mental y social. No hay cambios sobre eso. Entonces todo el mundo siempre... uno de los grandes problemas de la geriatría es que a pesar de que ya tiene más de 80 años la especialidad, igual sigue siendo joven todavía. ¿Por qué? Porque todo el mundo propone nuevas cosas y todo el mundo quiere poner lo que cree que debe ser. Y de eso se trata esto. Desde un primer momento, la aparición de la geriatría estuvo marcado por la aparición de la
valoración genética integral, ¿no? En los años 30 del siglo XX, ¿no? Hace casi 100 años ya, la autora Margaret le dicen Marjorie Ottos, ¿no? Lo ven acá, ¿no? Margaret Warren, que es en realidad la fundadora de la geriatría y todos los llamamos la madre de la geriatría, publicó en 1946, ¿no? En esta revista que sigue siendo famosa hasta ahora, Lancet, ¿no? Un hecho importante. Decía, ¿no? No hay duda en absoluto de que estos pacientes han sido inadecuadamente cuidados en el pasado y con frecuencia continúan recibiendo una atención insuficiente y escasa, si es que reciben alguna. Eso en una atmósfera que no es adecuada con la edad y su condición funcional. Entonces, nos hablaba ya desde ese momento de la funcionalidad. Pero, ¿qué es lo más importante? En este hospital que están viendo acá, en los tiempos antiguos, hasta ahora sigue siendo igual, ¿no? Yo veo, por ejemplo, a los cirujanos, pero yo no cirugía, ¿no? Yo no digo nada. Yo veo a los cirujanos cuando pasan por mi servicio está ahí, chiquito, pasa por el quinto piso por el pasadizo, ¿no? Van todos los cirujanos, van los L3, los L2, los R1, los internos, los alumnos, los chupan por ahí. Esa era la manera en cómo se hacían las visitas anteriormente en este hospital. En esos años hacían esa visita. Entonces, ¿qué sucedía? Pasaban visita a todos los médicos que vivían ahí y llegaban a una zona determinada y de ahí dejaban de ver los pacientes que estaban más allá. Se daban la vuelta y seguían. Entonces la doctora le preguntaba, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué no miramos a otro paciente? No, ya esos pacientes se van a morir, ya no hay nada que hacer, hay que dejarlos así. Por eso es que ella habla de esto, ¿no? Si es que han recibido alguna vez atención. ¿Y qué es lo que descubre ella? Que había personas que ya no recibían ninguna atención por su funcionalidad, porque ya no podían recuperarse. Entonces, si no se van a recuperar, todo el mundo le baja el dedo, ¿no? Lógico. Este paciente no se recupera, ¿para qué vamos a perder energías, discutir el caso, si igual no va a mejorar en nada, se va a morir? Entonces, por eso que ella habla de esto y empieza a desarrollarse lo que se llama la valoración genética. Y entonces empiezan a aparecer algunos primeros estudios, pero obviamente estos estudios son solo descriptivos, ¿no? En el que se señala qué beneficios tiene la valoración genética integral, pero como no hay con quién comparar, o sea, tú haces una acción. Para que tú veas que esa acción sirve o no sirve, tienes que compararlo con otro, ¿no? Que en las mejores condiciones puede no tener la acción y ver si hay mejora o no. ¿Cierto? Igual como cuando hacen con medicamentos, ¿no? ¿Qué hacen? A un grupo le da placebo y al otro grupo le da el medicamento de tratamiento. Y luego se compara de cómo va. ¿Mejoró o no? ¿Se bajó la hipertensión arterial, por ejemplo? ¿O no? ¿Sí? Entonces lo mismo. Entonces recién a partir de los años 80 del siglo pasado existen estudios comparativos. O sea, ¿cuáles son estos estudios comparativos? Normalmente los casos controles, que es lo típico, ¿no? O los recortes. Y entonces cuando ya empiezan a comparar, pueden ver que hay beneficios, ¿no? Como la mejora de la supervivencia, la reducción del uso de hospitales, reducción de costos, pero como son estudios individuales en diversas zonas, no se demuestra que sea normal, que sea adecuado o no, que sean válidos o no. Y a partir de la década del 90 ya empiezan a salir estudios metaanálisis. En el 93 se publicó un estudio un metaanálisis con 28 estudios y casi 10.000 pacientes y ahí ya se nota todo, ¿no? ¿Cuáles fueron los beneficios que se encuentran? Reducción del riesgo de mortalidad, mejora de probabilidad de vivir en casa, riesgo reducido del ingreso hospitalario, mayor posibilidad de mejorar el estado cognitivo y la funcionalidad. Esto es bastante cierto, ¿no? Si ustedes están notando en los hospitales se podrán dar cuenta que a veces se le da de alto a un paciente adulto mayor en la mañana y si están todo el día en la tarde donde lo ven en emergencia, ¿no? Se descompensó rápido y han vuelto. Incluso en mismo geriatría a veces no sucede eso.
Como lo de alta un día, a los 2 o 3 días están volviendo. ¿Por qué? Porque posiblemente no se hizo una valoración completa del paciente, etc. Entonces, el caso hacia el 2017, ya hace poquito, ¿no? También se demostró que los pacientes que reciben atención especial tienen mayor probabilidad de seguir viviendo en domicilio, ¿no? Menor probabilidad de vivir en residencia. Metaanálisis previos demostraban que este modelo de atención se asoció a menor riesgo de sufrir deterioro funcional y menor riesgo de deterioro cognitivo. Entonces, las metas que son mejorar el estado funcional y, si se puede, mejorar el estado cognitivo de los adultos mayores. ¿Y qué pasó con el tiempo? De que en realidad la valoración geriátrica integral sirve ya no solo para los geriatras, sino para cualquier otro lado. Por ejemplo, cardiovascular, hay estudios que ya están publicados, el SCREEN, por ejemplo. El SCREEN es un bonito estudio que te evalúa falla cardíaca en adultos mayores y te relaciona con el SPPB, que vamos a ver a continuación. Pues, ¿qué es lo que han demostrado ahí? Por ejemplo, ¿no? De que aquellos que tienen una funcionalidad reducida, ¿no? Un SPPB de 3 a 4, 5, se recuperan mejor que aquellos que tienen un SPPB más alto. A ellos no funciona. Entonces, cardiología ya lo usa mucho para todos sus estudios. Porque eso es un estudio hecho por cardiólogos, pero usando valoración geriátrica integral. Lo mismo sucede con oncología. ¿Qué sucede con la oncología? Espero que cuando estén escribiendo en sus celulares sea algo del tema, ¿no? No que estén chateando hasta ahora. Entiendo, están preocupados por el partido de Alianza, ¿no? No saben cómo está, pero igual. ¿Ya? Entonces, les decía sobre oncología, ¿no? En oncología lo que ha pasado es que ellos descubrieron que solamente con Bartel, que es una forma de evaluación de la función física, podían determinar qué pacientes podían entrar o no a las terapias. Ustedes saben que hay 3 tipos de terapia en oncología. ¿Alguien recuerda o no? ¿O alguien ha escuchado por ahí las terapias en oncología? Quimioterapia, radioterapia, ¿no sé? Intervención quirúrgica, ¿no? Los 3 más comunes. Pues puede haber otras cosas más, pero bueno. Entonces, lo que han visto es que cuando el Bartel del paciente era bastante elevado, por encima de 80, 69 a 80, ¿no? Estos pacientes podían responder mejor al tratamiento que aquellos que tenían Bartel bajo. E incluso aquellos pacientes que tenían un Bartel menos de 30, se les moría. Hicieran lo que hicieran. Y entonces, ¿qué han hecho? Ahora usan el Bartel para decir, este paciente entra a quimioterapia o ya no. Este paciente entra a radioterapia o ya no. Entonces, es una forma de evaluar. Entonces, la valoración genética integral al final terminó siendo válido para muchas especialidades. Existe lo que se llama la ortogeriatría. Ortogeriatría es manejo rápido de esta fractura de cadera, exclusivamente. Ahora lo están haciendo para otro tipo de fracturas, pero el principal es fractura de cadera, la ortogeriatría. Entonces, ¿qué han visto? De que cuando aplican valoración genética integral pueden determinar a quiénes lo operan y a quiénes no. Solamente por hacer una evaluación funcional. Entonces, como pueden ver, se ha expandido mucho. Y si alguno de ustedes va a ser cardiólogo, ya sabe que tiene que estudiar todo esto. ¿Ya? Ahora, el problema es que parece todo bonito hasta acá, ¿no? Pero en realidad tampoco es tan bonito como lo pinto, ¿no? Para ser realista, mucho de la evaluación genética integral no se hace en todas partes y muchos de ellos tampoco van a ser efectivos, porque, por ejemplo, cuando se hace interconsultas o programas sin seguimiento, los resultados no son los esperados, no se mejora mucho. Entonces, en unidades hospitalarias o equipos de evaluación domiciliaria puede ser que dé mejores beneficios. Y por otro lado, también se tiene que seleccionar bien pacientes. O sea, no todos van a recuperarse. Aquellos que tenían una funcionalidad muy alta, esto quiere decir que puede ser CATSA o Bartel de 80 a 100 antes del evento, estas personas van a recuperarse mucho más que aquellas que tienen menos puntaje. Entonces, no para todos sirve la evaluación genética integral, sino para aquellos que tienen un potencial de rehabilitación bien alto, ¿no? Porque los resultados van a ser
mejores o a veces hasta espectaculares. Volviendo al caso de la primera lámina, hay pacientes con un DCB isquémico severo, hay compromiso de la arteria cerebral media, con hemiplegia, ni siquiera hemiparesia. Y a los 3 o 4 meses ya están caminando los pacientes. Están volviendo a hacer todo. Simplemente porque se hace un buen diagnóstico y se le hace un plan de trabajo que puede ser conducido por la familia. Yo tengo algunos casos de esos, ¿no? Que siempre también lo refiero. Alguna vez hemos tenido un paciente que no podía caminar con una hemiplegia severa. El hijo trabajaba en Lima, tiene su familia en Lima y todo. ¿Qué hizo? El hijo dejó todo por su padre. Se vino a hacerle la sesión de fisioterapia y todo. Al mes el paciente estaba caminando con andador. A los 2 meses venía con bastón, a los 3 meses ya venía solo, caminando, y sin que lo agarre nadie. Y quería que yo lo mire, de tal manera que es lo que hacía. Cuando yo lo llamaba, él venía caminando. Doctor, ya estoy llegando, me decía, ¿te fue? No sé si ahí conoce el consultorio de geriatría. Esto es una vuelta, se da la vuelta y todavía ahí. Y entonces era espectacular. ¿Y todo por qué? Por el hijo. Porque el hijo cumplió con llevarlo, con controlar su presión arterial, porque era hipertenso y diabético, con controlar su glucosa y todo. Cuando hay apoyo social, es espectacular, las cosas mejoran un montón. Y si comparamos eso con otros pacientes que tienen a veces menos compromiso funcional y no hay nadie quien lo apoye, no mejoran nada, se quedan con secuelas marcadas. Por eso que es importante hacer la evaluación en todo sentido. Esto es una comparación de insuficiencia cardíaca, ¿no? En el cual se demuestra de que aquellos que tienen un Bartel más alto pueden mejorar. Y bueno, lo que se encontró también que un factor protector era que sean del sexo femenino. O sea, pacientes mujeres con insuficiencia cardíaca tenían mejor respuesta que pacientes varones. Entonces, como pueden ver, igual Bartel, uso de valoración genética integral. Entonces, en resumen, se puede mejorar la supervivencia, se puede mejorar el estado funcional, que es lo que les cuento de este paciente, por ejemplo, del DCB isquémico, ¿no? Se puede disminuir el número de medicamentos prescritos, se perfecciona el diagnóstico, se disminuye la necesidad de hospitalización y se disminuyen los costos, que aquí es bastante importante. Somos un país que no tenemos muchos recursos, por lo tanto cualquier recurso tiene que ser bien visto. Obviamente con los políticos que tenemos ahora, si logramos ahorrar algo, ¿para qué sirve? Para que solo gasten, ¿no? Para que contraten más a su gente o para que hagan una compra sobrevalorada. Ya no emociona hacer estas cosas. Pero ahí está, es la literatura. Y es lo que se hace en otros lugares. Otro tema que también no es muy bueno es que no todas las herramientas de evaluación genética son usadas, ¿no? En todas partes. Acá, por ejemplo, en hospitales docentes, en este cuadro, en hospitales docentes, se tiene mejor aplicación de todo lo que vamos a estudiar en relación a hospitales no docentes, donde ni siquiera lo hacen. Puede hacer que los alumnos obliguen a que el docente tenga que hacerlo, ¿no? Podría ser esta la razón. Igual acá. Bien, entonces empecemos a ver cada uno de las esferas, ¿no? Lo primero que vamos a ver es la evaluación clínica, porque es lo más sencillo, ¿no? Ya lo han dicho por ahí, tenemos que hacer una historia clínica adecuada. Esto significa hacer una análisis detallada para copiar todo lo que sea enfermedades, cuál es el motivo de la consulta en el momento. Luego, ver si hay otros problemas. Dentro de ellos, hábitos de vida, tratamientos vigentes, la historia farmacológica, ¿no? Y que nos permitan poder desarrollar. Entonces, dentro de la evaluación de la esfera clínica, obviamente el análisis y las pruebas físicas son muy importantes. Y dentro de ello es muy importante los antecedentes personales y específicamente los síndromes pediátricos. Lo que vimos hace un momento en ese cuadro grande, bonito, ¿no? Que se diferenciaba, ahí están todos los síndromes pediátricos que tenemos que buscar. O sea, la idea es que dentro de la anamnesis se tenga que preguntar por todos los síndromes pediátricos. Tiene caídas, tiene depresión, tiene deterioro cognitivo, tiene concentración, etc. Y el otro tema es la historia farmacológica.
volviendo al paciente, siempre me agarro de hipertensión, porque aparte que hipertensión es muy frecuente en el adulto mayor, en nuestra consulta, por ejemplo, más del 50% de los pacientes que vemos son pacientes hipertensos, por lo tanto es más fácil agarrarse de algo que todos van a ver en algún momento, ¿no? ¿Qué sucede con la hipertensión arterial en cuanto a la historia farmacológica? Cuando empiezan a tratar, ¿qué es lo que sucede? Lo tratan en el centro de salud o puesto de salud. ¿Qué le dan ahí? ¿No? Lo típico, captopril o enalapril, los dos primeros medicamentos que hay. Y entonces toman por un tiempo. Cuando ya no mejoran, los mandan al hospital. Entonces al hospital, por áreas de vaya geriatría, te dirán cardiología, porque cardiología está lleno, al menos en nuestro hospital. Y entonces, ¿qué hace el cardiólogo? El geriatra puede indicarle, ¿qué quieren? ¿Aras? O los de canales de calcio, cualquiera de ellos, ¿no? Entonces ya se cambia de tratamiento y se va a volar. Entonces va al cardiólogo igualito, le vuelve a cambiar porque el geriatra no sabe nada, ¿no? Ellos saben todo. Lo saben todo porque son así, ¿no? Y entonces, de ahí vuelve. ¿Pero qué ha sucedido? Tenemos toda una historia farmacológica. ¿Cuánto tiempo tomó enalapril? ¿Lo tomó correctamente o no? Porque ¿qué es lo típico cuando dan captopril? ¿Cuántas veces al día le indican? ¿O cuántas veces al día se indica captopril? A ver, ustedes que ya van a ser... 2 veces. ¿Ah? Dos. Ala, dos. Sí, no me ¿Dos? acuerdo, no recuerdo. Una. ¿No? Dos. Todos van por dos, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura el mecanismo, el efecto del medicamento de captopril? ¿Saben? 4 a 6 horas. Si le dan cada 2 horas, o sea, van a tenerlo un rato controlado y otro rato no controlado. Y en la noche, ¿en qué momento se presenta el mayor problema de las complicaciones de la hipertensión arterial? En la noche. ¿Quién sabe? En la noche. Fuerte, ¿no? En ¿Cómo? la noche. ¿A qué hora? En la noche. ¿2? No, ¿12? en la noche. En la noche. Bien. En la noche. Por ahí, ¿no? ¿En qué momento tiene más complicaciones? ¿A qué hora presentan los DCBs? En la mañana. Cuando se Alto. despierta. Cuando se despierta y ahí se no se DCB, ¿no? Porque si quiere mover, pum, Ajá. al suelo, ¿no? Porque están con hemiplegia, hemiparesia. Entonces, en la madrugada, 2 o 3 de la mañana es el momento en el que afecta mucho más este tipo de problemas. ¿Y qué hacen si le dan captopril? 2 veces por día. Justo el momento que necesita el antihipertensivo, está sin antihipertensivo. Y entonces cuando tú le cambias, tienes que ver qué medicamento le das. Entonces, esa es la historia farmacológica, ¿no? O sea, ¿y el tratamiento? No, porque ¿qué es lo que sucede con el adulto mayor? Cuando le dice que tiene hipertensión, ya doctor, dame mi pastillita, con una pastilla, ni siquiera quiere que tomar todos los días, no quiere tomar un día y listo, con eso tiene que curarse. Entonces la adherencia al tratamiento es una gran pelea con los adultos mayores sobre todo. Tomará de forma correcta el medicamento, tú le dices que lo tome a las 5 o a las 9 de la noche y él escuchó 9 de la mañana. Automedicación, muchas veces los adultos mayores se automedican, ¿no? ¿Qué sucede? Tú le das tratamiento para hipertensión, pero el viejito tiene su dolor de rodilla, pues, ¿no? Su dolor de cadera. ¿Y qué hace? Se toma esas. ¿Quién es el mejor amigo o la amiga del adulto mayor? Un boticario, ¿no? ¿Y qué hace? Cada vez que le duele algo, corriendo va al boticario. ¿Qué le indica? AINE. ¿Y el AINE qué va a provocar con hipertensión arterial? Va a subir. Le va a subir la presión arterial. El AINE. Por automedicación, termina llegando con su DCB. La cronología del uso, lo que yo le decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tomó captopril, enalapril, cuánto tiempo tomó los Losartán, tratamiento doble o triple, etc. Entonces hay que saber eso. Y ahora también hay que saber el uso inadecuado de medicamentos. ¿Quién provocará el uso inadecuado de medicamentos? ¿Quién provoca o qué provoca? Dice, uso inadecuado de medicamentos. ¿Quién provocará? La desinformación en este caso tal vez La de las desinformación. boticas te dan lo que sea. Yo creo que cuando
empieza desde el médico, ¿no? Porque tienes que evaluar y tomar en cuenta cómo le explicas a tu paciente, como si te escucha, no te escucha, si se va a acordar, si te ha entendido la indicación que tú le has dado, ¿no? Entonces, en este caso sería como que, no sé, escribirle, preguntarle si alguien le va a apoyar en casa y así. A ver, por allá, no que están en la fila. El último. Sí, el último de la fila, el grupo de música. El último de la fila. Ah, bien. ¿Quién cree que esté produciendo o provoque el uso inadecuado de medicamentos? Las farmacias. Las farmacias. ¿Qué dices? Se acepta todo, ¿no? Todo como en botica, ¿no? ¿Quién cree? Generalmente. ¿Ah? Las farmacias, ¿sabes? Un muchacho que está escondido y no quiere que nadie lo vea. ¿Quién cree que provoca el uso inadecuado de medicamentos? Nosotros mismos. ¿Ah? Nosotros mismos. Ya seguro ya escuchó la clase anteriormente. La niña, la última fila. ¿Ah? El mismo usuario. Bueno, de eso va a tratar la segunda clase, entonces no le digo. No, bueno, el asunto es que, como vamos a ver en la clase de las 8:30, el principal causante del uso inadecuado de medicamentos es el médico. El médico. Para lo que ustedes están formando. El médico es el principal causante del uso inadecuado de medicamentos. Ya lo vamos a ver en la segunda clase. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, aparte de ello, cuando hablamos de la historia farmacológica del paciente, hay que tomar en cuenta de que hay muchos medicamentos que pueden alterar la respuesta terapéutica, como puede ser los cambios fisiológicos, ya les has hablado de cambios o modificaciones en la farmacocinética y farmacodinámica, la pluripatología que hace que tome más medicamentos la persona, o los factores psicosociales, lo que hemos dicho, automedicación o incumplimiento, ¿no? El adulto mayor con pocos medicamentos se quiere curar, así que se le da mucho, ¿qué hace? Lo tiene ahí de colección, ¿no? ¿Han visto o no? Algunas veces cuando voy a consulta domiciliaria, ¿qué está tomando? Saca como 100 pastillas. Y le digo, ¿esto es lo que toma? Sí, acá tengo. ¿Y lo está tomando? No. En el hospital no sé por qué me indican tanto. Lo primero que te dicen, no sé por qué me indican tanto. Y uno descubre pues, que sí, pues le han indicado 2 veces por día o 3 veces por día. Y entonces le das 90 para cuánto? Para 3 meses. Entonces debe alcanzarle. Sucede que nunca lo toma, está ahí. Bueno, el otro aspecto que hay que evaluar en la parte médica, ¿no? En la evaluación clínica, es la nutrición. Acá hay una escala, ¿no? El cuestionario de nutrición, de screening, ¿no? Como pueden ver, se da puntaje de acuerdo a la pregunta, y si la puntuación es de tal manera de 0 a 2, persona que no está en riesgo, etc., ¿no? Pero esta escala es usada, pero no muy práctica, y la que ha servido y la que sirve es esta escala, ¿no? El MNA, que es la evaluación nutricional. Esta es la que es aceptada mundialmente, lo aplican en todas partes del mundo, y tiene dos partes, ¿no? Una que en realidad es screening o tamizaje, que son las primeras 6 preguntas, ¿no? Y acá puede detenerse todo cuando el puntaje es 12 puntos o más, es normal, ya no es necesario continuar. Cuando el puntaje es menos de 11, ahí sí, ¿no? Se tiene que hacer todo, y luego tendremos, de acuerdo a la evaluación nutricional, de 17 a 23 puntos, riesgo de malnutrición, y menos de 17 puntos, malnutrición. Entonces, todo esto evalúa muchas cosas, ¿no? Como pueden ver, si toma los alimentos o no, qué tipo de alimentos está consumiendo, cómo está su circunferencia braquial, pantorrilla, etc. Entonces esto nos ayuda a hacer una evaluación completa del adulto mayor, de tal manera que nosotros podemos determinar si está en riesgo de malnutrición o malnutrición. Entonces con eso creo que es toda la parte que hay que estudiar en la parte clínica. Siempre tomar en cuenta con respecto a los medicamentos qué te pueden provocar con respecto a la nutrición, ¿no? Y luego pasamos a la evaluación de la
la parte funcional, de la esfera funcional que habíamos hablado, que ya le dije que es la parte más importante. Hace mucho tiempo ya, ¿no? La OMS dijo que la salud del anciano se mide en términos de función. O sea, lo más importante de todo es la funcionalidad del último, que es lo que ya les he dicho. A nosotros los geriatras nos preocupa la funcionalidad, más que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, lo que se hace es hacer un estudio, ¿no?, de las capacidades físicas del adulto mayor, ¿no?, desde tareas motoras simples a la capacidad de autocuidado. Capacidad de autocuidado significa que este va a ser independiente. Y entonces, para valorar la funcionalidad, en realidad nosotros hablamos de dependencia. La funcionalidad está muy relacionada con dependencia. Entonces tendremos que ver si este paciente es dependiente o no para actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, ¿no? Bueno, también hay lo que se llama actividades avanzadas de la vida diaria, pero que no se evalúa. Los dos primeros sí hay que evaluarlos: actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. ¿Y qué se va a diferenciar? En que sean dependientes o independientes, nada más. Entonces acá tenemos las escalas que se usan. Para las actividades básicas de la vida diaria usamos CATS y Bartle. Para las actividades instrumentales solo hay una escala que se llama el índice del autonigrónico, que también se puede usar para actividades avanzadas de la vida diaria. Entonces, ¿qué significa actividades básicas de la vida diaria? Son aquellas actividades que sirven para mantener el autocuidado, o sea, que la persona pueda cuidarse. ¿Ya? Aquellas, entonces, en otras palabras, aquellas actividades que le permiten a la persona poder vivir, nada más. Y entonces las actividades básicas estarán, comprenderán el comer, el vestirse, moverse, asearse, bañarse, acá, ¿no?, continuarse de esfínteres, etc. Se puede usar CATS, Bartle, ¿no? La escala de incapacidad física también está puesta, pero no es tan útil más que CATS y Bartle. Actividades instrumentales de la vida diaria se refiere a aquellas actividades que permiten que la persona adulta mayor pueda interrelacionarse con su entorno. O sea, no solamente vivir. Actividades básicas para que viva. Actividades instrumentales le permiten relacionarse con su entorno. O sea, puede ir a comprar, puede preparar su comida, puede manejar dinero, puede manejar medicación, uso de transporte, ¿no? Entonces, todas estas cosas. Esas son las actividades instrumentales. Recién se acordó de tener clase. ¿Por qué tengo no? ¿Encima está saliendo? ¿Está el delegado o no? Encima no me dice si decidieron o no, o sea, si le pasó el delegado a los... No, sí, doctor, sí, sí están enterados, solo que algunos tienen gestión clínica. Eso es lo que hay que evitar, pues. ¿Qué cosa? ¿Simulación? No, otro curso de otro ciclo. Bueno, entonces quedamos en eso. Las actividades instrumentales para lo que sirven. Son esas dos cosas que se evalúan: actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria. Aparte de ello, también en la parte funcional se hace la evaluación del rendimiento físico. Pero vamos a ver dentro de un rato. Y también, ahí está la actividad básica. Acá está el índice de CATS, lo que le decía, ¿no? El índice de CATS, hemos dicho que sirve para valorar las actividades básicas de la vida diaria. Y entonces, ¿cuáles son las actividades básicas de la vida diaria? Primero, bañarse, vestirse, uso de water, movilizarse, continencia y alimentación. Y entonces cada uno de ellos tendrá un puntaje determinado. Por ejemplo, si este paciente se baña, es independiente si se baña enteramente solo o requiere solamente ayuda para alguna zona concreta. Y es dependiente si necesita para ayudarse más de una zona, para lavarse más de una zona del cuerpo, o bien para entrar o salir de la bañera o ducha. Entonces queda claro que vamos a decir es independiente o dependiente para cada una de las actividades. Y entonces el CATS se clasifica, o se califica, mejor dicho, por letras. No es CATS 1, CATS 2, nada, es CATS A, CATS B, CATS C, hasta el CATS G, como pueden ver acá hacia el final. Entonces, ¿qué significa CATS G? Dependiente en todas las funciones.
Y casa independiente para todas las funciones. Entonces tendremos ahí cas B independiente para todas menos A1, cas C independiente para todas menos para baño y otra cualquiera, etc. Así. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la actividad más difícil que pueden hacer acá? Bañarse. Recuerda esto, ¿cuál es más difícil? Baño. Bañarse, ¿no? Bañarse. Es una manera sencilla, ¿qué cosa es? Preguntas, ¿se baña solo o no? Si te dice que sí, ¿qué caso sería? De... Descansar, ¿no? Ah, no, casa. Descansar, porque si se puede bañar, vestirse que es más difícil, que es más fácil que bañarse, lo va a hacer y todo lo demás. Y lo más fácil de hacer es comer, ¿no? O sea, este paciente puede estar incluso ya postrado, pero se puede sentar y puede llevarse con una mano la cuchara a la boca y ya puede comer. Lo más fácil que puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que evalúa CARS y de la misma forma Bartel. Bartel, como pueden ver, también comprende casi todo lo mismo, ¿no? Alimentación, bañarse, vestirse, asearse, deposición y micción, que es la continencia, usar el retrete que ya hemos visto. Lo que va a diferenciar es el traslado sin cama y los escalones, porque deambulación también está puesto en el CARS, ¿no? Pero subir escaleras, por ejemplo, ¿no? Capaz de subir y bajar un piso de escaleras, ¿no? Sin ayuda o supervisión, 10 puntos. Necesita ayuda o supervisión, 5 puntos. Es dependiente, necesita ascensor o no puede llegar a subir un piso, 0 puntos. Entonces así, cada uno de ellos. Entonces cuando veamos esto, significa 100 puntos en total, ¿no es cierto? Entonces el Bartel se clasifica en independiente de 86 a 100 puntos, dependiente total de 0 a 19. Y en intermedio está dependiente leve, moderado, grave. Ahí están los puntajes para cada uno de ellos. Para las actividades instrumentales de la vida diaria, estos son los aspectos a evaluar: capacidad para usar el teléfono, ir de compras, preparar comida, cuidar la casa, lavar la ropa, usar medios de transporte, responsabilidad sobre su comunicación y capacidad de manejar finanzas, ¿no? Entonces, tienen su puntaje cada uno, es 1 o 0, de acuerdo como lo hemos puesto acá. ¿Cuánto es 1, cuánto es 0? Y entonces, el puntaje para determinar si es independiente o dependiente será de 0 a 8, ¿no? Saca 0, dependiente total. Saca 8, independiente total. ¿De acuerdo? ¿Y el intermedio qué será? ¿Qué es el intermedio? Se saca 3 puntos, ¿qué diremos? ¿Es dependiente total o independiente total? Okay. Parcial, pero no. Estos chicos no quieren pensar hoy día. Están muy cansados ya. Y todavía nos falta otra clase más. Y acá pueden ver, ¿no? Puntuación normal para varones 5 y para mujeres son 8. ¿Por qué la diferencia? ¿Alguien? A ver, la chica del fondo. ¿Por qué la diferencia de los hombres tienen 5 puntos y mujeres 8? Ya. ¿Ah? Está distraída, está pensando en otra cosa. Allá acá. O sea, tú dices, escúchame bien, niña, los hombres cuando tienen 5 puntos son independientes totales. Y las mujeres cuando tienen 8 puntos son independientes totales. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no es el mismo puntaje para los dos? Ya más fácil, ya no puedo preguntar, ¿no? Está distraída esta, está con tu celular ahí, chateando con todos los de tu grupo que no han venido a clases. La función. Simplemente acá, escuchen bien esto. ¿Trabajo doméstico hace el güero? No. ¿Lava la ropa? Un poco. No. Sí. ¿Prepara la comida? No. Sí. No, allá.
sobre todo en Machista, nuestra sociedad, ¿no? Sí. Estamos hablando de adultos mayores, obviamente ahora todos ustedes lavan ropa, cocinan todo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Se ponen serios por otro lado allá. Se ponen colorados, Antonio, así. Entonces el detalle es eso, ¿no? O sea, la diferencia está ahí. Y que hay cosas que no podemos, si nunca has hecho esto, si nunca has preparado comida, ¿cómo te voy a evaluar eso? Si nunca has limpiado la casa, ¿cómo te voy a evaluar eso? Trabajo doméstico es eso, ¿no? Limpiar la casa. Si nunca has lavado ropa, por eso que se les quita esos 3 puntos ya no se evalúa al varón, ¿no? Entonces solamente quedan 5 puntos para evaluar. ¿De acuerdo? Por eso que para los hombres es, bueno, para varones también es ahí, ¿no? Que 5 puntos y para mujeres 8 puntos. Bien. Aparte de evaluar actividades básicas de la vida diaria y evaluar actividades instrumentales de la vida diaria que hemos evaluado ahorita, también se tiene que evaluar marcha y equilibrio. Y para evaluar marcha y equilibrio se usa la escala de Tinetti. La escala de Tinetti te evalúa equilibrio, como pueden ver, 16 puntos, se hacen todas estas preguntas y vale el puntaje de acuerdo a lo que haga la persona, ¿no? El sujeto está sentado en una silla rígida sin apoyo para brazos y se ve que si mantiene equilibrio sentado, luego se le dice que se levante, que camine y luego vas evaluando todo. La marcha de la misma manera, ¿no? Cómo inicia la deambulación, cómo va cada pie, ¿no? En longitud y altura del paso, etc. Entonces la marcha tiene un puntaje máximo de 12 puntos. Equilibrio 16 puntos, en total 28 puntos. Entonces el punto de corte del Tinetti es 19 puntos. Más de 19 puntos no tiene riesgo. 19 puntos o menos tiene riesgo de caídas. Porque ¿para qué está la marcha de equilibrio? Para que puedan caminar bien. Si no camina bien, ¿qué va a suceder? Se van a caer. Entonces, menos de 19 puntos en el Tinetti significa aumento de riesgo de caídas. Así se clasifica esto, ¿ya? Entonces, normal o riesgo de caídas. ¿De acuerdo? No hay que Tinetti tiene 18 puntos, Tinetti tiene 17 puntos, eso no se evalúa. Como tienes que señalar, como tienes que informar es Tinetti normal o Tinetti con riesgo de caídas. Nada más. El punto de corte es 19. ¿Claro? Luego, el otro aspecto a evaluar como parte de la funcionalidad del adulto mayor es el rendimiento físico. Y de todos las pruebas que se usan, el SPPB es la que tiene más prestigio, se usa en la práctica clínica. ¿Por qué se pone así? Porque está temblando. No sé, ¿no? ¿Sí? Pues el viento. Entonces, vamos a evaluar SPPB. Entonces, este SPPB consiste en 3 pruebas, ¿no? 1, equilibrio, 2, velocidad de marcha y 3, levantarse y sentarse en una silla 5 veces. Entonces, eso es la manera como se hace la evaluación del SPPB, que nos va a evaluar rendimiento físico, por favor. Y acá está, ¿no? Para que no lo olviden. Primero se evalúa equilibrio, como pueden ver. Se llama la prueba del tándem o prueba de balance. ¿Qué significa tándem? Que hay que poner primero los 2 pies juntos, uno al costado del otro, y si puede sostenerse por 10 segundos. Si sostiene más de 10 segundos, tiene un punto, ¿no? Luego se le dice que aumente, que adelante un pie con respecto al otro, pero en líneas paralelas, como pueden ver ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama la posición semitándem. Si dura más de 10 segundos, también igual un punto. Y luego se le pide que ponga en una sola línea los 2 pies. ¿De acuerdo? Y entonces eso también igual se le ha evaluado, si dura más de 10 segundos se le da 2 puntos. Entonces, esta es la prueba de balance o prueba de tándem. Luego de eso se hace la velocidad de marcha. De acuerdo a lo ya establecido, o sea, puedes ponerle en 4 metros, en 2.4 metros o en 6 metros. La cosa que tú evalúas el tiempo que demora. Y de acuerdo a eso, le vas dando puntaje. Cuanto menos demore, obviamente, tendrá más puntaje. Y al final se hace la prueba de levantarse y sentarse de la silla.
¿Cómo se hace eso? Simplemente en una silla que no tenga apoyabrazos, tú le dices a la persona que se siente y que cruce los brazos. Y le dices que se pare. Si logra pararse, puede hacer la prueba. Y entonces le dirás, levántese y siéntese lo más rápido que pueda por 5 veces. Y evalúas el tiempo que demore en levantarse y sentarse de la silla 5 veces. Y de acuerdo a eso le darás el puntaje. Si dura menos de 11 segundos, 4 puntos. Y si dura más de 60 segundos o no lo puede hacer, 0 puntos, ¿no? Y entonces, en total, ¿cuánto tendremos? 4 por 3, 12 puntos. Entonces, para decir si este paciente tiene un rendimiento adecuado o no, se valora, el punto de corte es 10. Aquellas personas que tienen 10 o más están más mal. Y los que tienen menos de 10, rendimiento físico bajo. ¿De acuerdo? Esa es la forma de diagnosticar SPPB para valoración genética integral, porque vamos a encontrar otra calificación para sarcopenia, que es distinta, ¿no? Entonces, como le decía, el SPPB se puede calificar entre 0 y 12 puntos, ¿no? Y una puntuación por debajo de 10 indica fragilidad, un elevado riesgo de discapacidad y elevado riesgo de caídas, ¿no? Entonces, cuando el grado de deterioro funcional va aumentando, va a aumentar el riesgo de mortalidad, el número de ingresos a hospitales, estancia media en hospital, etc. Por eso se habla de que aquellas personas que tengan un SPPB más bajo, mayores probabilidades de que no puedan mejorar su estado funcional y su estado médico también, ¿no? Muy bien. Entonces pasamos ahora a la evaluación 8:30. Tenemos que ir a otro salón, ¿no? Sí, doctor. Bueno, voy a tratar de terminar estas 2 láminas de evaluación de esfera mental y lo terminamos arriba, ¿ya? Bueno, cuando evaluamos la esfera mental solo vamos a evaluar 2 cosas, ¿no? La esfera cognitiva y la esfera afectiva. ¿Por qué? Porque estas son las dos patologías más frecuentes que se van a presentar en la parte mental en adulto mayor. Deterioro cognitivo y en la parte afectiva, depresión. Entonces, esto es lo que vamos a buscar en los pacientes. No vamos a buscar toda la evaluación de la esfera mental, sino simplemente cognición y afectivo. Entonces, para la esfera cognitiva se usa múltiples test. Supongo que ustedes conocen el Mini-Mental, han escuchado, han practicado, ya saben cómo se hace esa evaluación. Y para la esfera afectiva se puede usar otros test. El más conocido es la escala de depresión de Eisenberg, que es lo que vamos a ver. ¿Es lo mismo? Acá está el Mini-Mental, por si alguien lo ha olvidado. Te va a evaluar memoria, ¿no? Todo sentido. La orientación, memoria inmediata, le dices tres palabras y tienes que repetirlos. Le haces aprender hasta que te lo pueda repetir. Luego le haces cálculo, luego recuerdo diferido. ¿Cuál es el recuerdo diferido? Dice que te diga las 3 palabras que hiciste aprender acá. Y esto te ayuda mucho para que pueda determinar si tu paciente tiene o no enfermedad de Alzheimer. Luego se hace el lenguaje y construcción, todo lo que tiene que hacerse. Después de eso se le da un puntaje. El puntaje total es 30 puntos. El punto de corte es 24. Menos de 24 es deterioro cognitivo. Y va avanzando, ¿no? 19 hasta 19, de 19 a 24, deterioro cognitivo leve. De 19 a 14, deterioro cognitivo moderado. 14 o menos, deterioro cognitivo grave o demencia. Esto se evalúa así. Hay otra prueba que se llama el Pfeiffer, que es más sencillo, son solamente 10 preguntas, en las cuales va preguntando cosas simples como la fecha de hoy, el día de la semana, en qué lugar estamos, etc. Y el puntaje máximo es 10. Y entonces, de acuerdo a cómo va fallando, le vas calificando. Si tiene 8 a 10 errores, tiene un grave deterioro intelectual, o sea, este paciente probablemente tiene demencia. El test de Log también se puede usar. Y para la evaluación de la depresión hay que usar la escala genética de Díaz-Savage, ¿no? Y esta es todo esto acá, son 15 preguntas. Hay varias versiones. Hay una versión de 30 preguntas, hay una versión de 15 preguntas y otra versión de 5 preguntas. Y en el Perú, como somos especiales, una versión de 4 preguntas, ¿no?
espectacular. Y entonces de acuerdo a eso se determina, ¿no? Normal 0 a 5 puntos, depresión leve de 6 a 9 y depresión establecida más de 10 puntos. Entonces, esto se tiene que hacer en las personas y luego, de acuerdo a la respuesta de sí o no, se le va dando el puntaje. Y en la valoración de la esfera social, vamos a evaluar toda la parte social. Y lo que se usa con frecuencia es la escala de valoración sociofamiliar de Gijón, que es el que está acá. Este es el que principalmente usamos. ¿Ya? Entonces, te evalúan varias cosas, te evalúa situación familiar, situación económica, vivienda, relaciones sociales, apoyo de red social, ¿no? Entonces son cinco parámetros que evalúa y el puntaje está puesto acá, ¿no? Por ejemplo, situación familiar. Vive con familia sin dependencia físico-psíquica, tiene un punto. Vive con cónyuge de similar edad, tiene 2 puntos. Vive con familia o cónyuge y presenta algún grado de dependencia, 3 puntos. Vive solo y tiene hijos próximos, 4 puntos. Vive solo y carece de hijos o viven alejados, 5 puntos. Entonces, para cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces, la puntuación final dependerá de cuánto puntaje alcanza estos 5 ítems. Menos de 10 puntos es normal, de 10 a 16 puntos riesgo social intermedio y mayor de 17 puntos riesgo social elevado. Acá lo que hay que entender, lo práctico es lo siguiente. Menos de 10 normal, de 10 a 16 puntos riesgo social y más de 17 puntos o más problema social. Esa es la forma de cómo se clasifica a ellos, ¿no? Bien. Entonces, eso es todo lo que se tiene que hacer con respecto a la valoración genética integral.